permanezcan en nuestra sintonía y prefieran informarse precisamente con nosotros cada mañana. Ayer me decía una señora por Instagram, yo lo veo todos los días, bueno, no a mí, a nosotros, al programa, todos los días, y me paro en la mañanita y pongo el televisor. Hay gente que ni siquiera nos expresa que nos está viendo, pero nos están viendo. Doctor Rubén Limas, mi invitado esta mañana, diputado de la Asamblea Nacional. Muchas gracias ¿Cómo por está? la invitación. Gracias, estoy bien. Gracias. Bueno, nuevo CNE en el país, parece que bastante esperado, un tema también que nos ocupa. Quisiéramos consultarle su postura, ¿qué significa esta nueva elección? Bueno, el voto es el camino para la paz y yo creo que hay que hacer hincapié en que este paso que dio la Asamblea Nacional corresponde con una deuda legislativa que teníamos hace 17 años. Se acaba de designar el nuevo Consejo Nacional Electoral, gente experta, profesionales, comprometidos con la lucha democrática del país. Bueno, vamos a darles un voto de confianza a esta nueva directiva del Consejo Nacional Electoral para que encamine el país hacia lo que esperamos los venezolanos, que podamos dirimir nuestras diferencias a través del voto. Entonces, vamos a apostar a eso. Veo que la inmensa mayoría de las organizaciones políticas, Acción Democrática, en el caso nuestro, a través de su compañero secretario general, Bernabé Gutiérrez, manifestó pues, que estamos conformes, estamos apoyando a este nuevo Consejo Nacional Electoral para que se produzcan los cambios que los venezolanos estamos esperando. Y además tienen una gran responsabilidad consigo, porque vienen unas mega elecciones, unas elecciones que son complejas por la cantidad de candidatos que van a ser presentados para su elección. Y está en puerta un elemento importante que es el referéndum revocatorio, que ya a partir del tercer año de mandato del presidente Nicolás Maduro se puede activar. Y entonces, bueno, son mecanismos que en su momento los factores políticos nos pondremos de acuerdo para decidirle al país cuál será el camino. Pero indudablemente que ir a las elecciones regionales y lograr alcanzar la mayoría de los puestos que ahí se van a elegir, de gobernaciones, de alcaldías, de diputados legislativos, de concejales, va a permitir abrir esa posibilidad de que los venezolanos podamos definitivamente producir el gran cambio que queremos del modelo político y del sistema que hoy ha destruido el país. Diputado, Venezuela, bueno, muestra ante el mundo un fenómeno bien interesante, un gobierno con altísimos niveles de rechazo, los números hablan aproximadamente de un 80%, una popularidad presidencial muy baja, y unos resultados electorales que siempre le favorecen, ¿no? Quizá el tema de la abstención. En este análisis que se puede hacer del comportamiento del voto, con un nuevo Consejo Nacional Electoral, ¿qué podría cambiar? Bueno, fíjate que nosotros hemos señalado que el antídoto para cualquier duda que se tenga sobre el sistema electoral, sobre la trampa, sobre el ventajismo, sobre todas esas cosas que se han venido denunciando a través del tiempo, es precisamente la participación masiva del pueblo venezolano. En el 2015 lo demostramos. En el 2015 teníamos un mismo CNE que habíamos tenido hace años atrás y logramos precisamente a través de la participación masiva y especialmente de un elemento que no podemos olvidar, que tiene que estar presente, que es los defensores del voto. La defensa en cada una de las mesas electorales es vital y ahí es importante el compromiso de todos los venezolanos, porque inclusive hemos venido observando, por ejemplo, a una cosa que nos preocupa, que es la gente que dice, bueno, yo voy a trabajar en una mesa electoral, pero ¿cuánto hay para eso? No, es hora de Venezuela. En este momento es hora de Venezuela y es momento de que todos los venezolanos, independientemente de donde estemos, aportemos nuestro grano de arena y participemos. No solamente votar, es participar activamente en un proceso electoral como el venidero proceso electoral de las elecciones regionales y los procesos electorales que están por venir. Entonces, yo creo que nosotros vamos a darle un voto, le estamos dando un voto de confianza a la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, pero también depende muchísimo de la participación activa de todos y cada uno de los venezolanos. Acerca de los perfiles de los nuevos rectores. Profesionales, expertos. En el caso, por ejemplo, de Roberto Picón, yo tuve la oportunidad de trabajar con él porque yo fui jefe del comando de campaña en Carabobo para las elecciones de los diputados que se eligieron para el 2015. Es un hombre comprometido con la lucha democrática, un experto, un técnico, tiene conocimientos suficientes para llevar adelante un excelente proceso electoral tan complejo como los que vienen. En el caso de Márquez también un hombre comprometido con la lucha democrática. Así tenemos entonces nosotros allí, D'Amelio. todos han sido seleccionados después de un estudio
exhaustivo que hizo el comité de postulaciones, al cual también hay que felicitar por el trabajo que se hizo y que presentó ayer a la Asamblea Nacional y por lo cual nosotros elegimos esta nueva directiva. Nosotros, con todo nuestro corazón, estamos dándole un voto de confianza a esta nueva directiva porque ellos tienen la responsabilidad de rescatar la confianza del venezolano en el voto. Pero la responsabilidad, la primera responsabilidad recae en nosotros como venezolanos, en que tomemos conciencia que el camino para resolver nuestras grandes diferencias que hoy tenemos es precisamente la participación. Y que si hoy tenemos una Asamblea Nacional mayoritariamente oficialista, la responsabilidad recae sobre quienes no salieron a votar, porque más del 70% de los venezolanos decidió quedarse en su casa, por las razones que sea. Y entregamos una Asamblea Nacional a un sector que tiene minoría en el país. Entonces, vamos a demostrar precisamente en la participación en las elecciones que están por venir, donde está la mayoría de este país y es precisamente participando, votando activamente, colaborando con el proceso electoral. Yo estoy seguro que si los venezolanos toman conciencia de esa herramienta tan importante como es el voto y la participación activa en este proceso electoral, nosotros podemos alcanzar importantes triunfos y especialmente preparar el camino para el gran cambio que espera hoy Venezuela. Me llama especialmente la atención el caso de Roberto Picón, que hasta donde entiendo, bueno, fue técnico electoral de la Mesa de la Unidad Democrática, fue prisionero político en el año 2017 y según la información que manejo, se le señalaba de haber participado en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Ahí hay una demostración de madurez del sector oficialista. No Quería solamente, preguntarle si hay con la voluntad allí. designación de Roberto, sino también con la designación de Márquez, porque Márquez también perteneció a la directiva de esa Asamblea Nacional que ellos llamaron que estuvo en desacato. Tú recuerdas esos episodios que vivimos nosotros en el 2015. Entonces, ahí hay una demostración de que hay un desprendimiento, que hay un interés por parte del sector oficialista, a pesar de todas las diferencias que inclusive ellos pueden tener a lo interno, en que las cosas verdaderamente funcionan. Nos toca seguir la lucha, nos toca seguir batallando, nos toca seguir participando, nos toca inclusive ahora haciéndole un llamado a todos los sectores, inclusive sectores opositores que no participaron el 6 de diciembre, que ya lo están haciendo, que inclusive ya tienen candidatos que se han lanzado mucho antes de que se designara esta nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, a todos los sectores que creemos en el cambio, que creemos que con la participación masiva del pueblo venezolano saliendo a votar podemos lograr eso que hemos estado luchando durante tantos años. Bueno, invitarlos a todos. No hay, para nadie hay veto, para nadie hay descalificativo, porque lo importante es precisamente la unidad de todos los factores que creemos que se puede producir un cambio en Venezuela. Una respuesta corta, diputado, para ir a la pausa. El 1 de mayo muchos decían que a pesar que había un aumento salarial, no había nada que celebrar, entendiendo la complejidad económica. ¿Hay algo que celebrar hoy? Con el tema del CNE. Sí, yo pienso que tenemos que celebrar que nos hemos puesto de acuerdo, que hemos hecho un esfuerzo desde la Asamblea Nacional, todos los factores políticos que estamos allí presentes, todos los que decíamos que el 6 de diciembre era importante, que no podíamos abandonar esa ruta, que teníamos que retomar la ruta electoral. Y entonces nosotros estamos conformes y estamos dispuestos a continuar caminando transitando ese camino que no ha sido fácil por la cantidad de descalificativos que hemos recibido por precisamente motivar la participación y el voto. Entonces, nosotros sí estamos celebrando de que Venezuela siga el camino de la ruta electoral como mecanismo para producir los cambios que Venezuela necesita. Bueno, estamos conversando con el médico traumatólogo Rubén Lima, quien además es diputado de la Asamblea Nacional por AD, tiene responsabilidades también en materia de salud. Quisiéramos tocar ese tema cuando regresemos. Usted prepare sus preguntas y comentarios a través de Twitter o Instagram y cuando regresemos los leemos. Ya venimos. Por primera página en Globovisión. Decía antes de la pausa que es médico traumatólogo como un contexto para explicar que también está muy involucrado con el tema de la salud, entiende la realidad que vive el país en cuanto a los hospitales, insumos, medicina y también la vacunación. Diputado, ¿cómo ha visto este tema de la vacunación en Venezuela hasta ahora? Bueno, yo lo he visto muy lento. De hecho, he hecho observaciones con relación a eso porque el gobierno nacional ofreció hace tiempo atrás 10 millones de vacunas rusas para el país que han llegado muy lento. Y han llegado muy lento, inclusive he preguntado si es por un tema de producción, si es un tema de mecanismo financiero, o sea, ¿cuál es la razón? Porque entiendo que los rusos son aliados
del gobierno venezolano, Claro. entonces esas vacunas deberían haber llegado mucho más rápido ¿Y qué de le lo han que uno dicho? se imagina. No hay una respuesta concreta a eso. Sé que el ministro acaba de anunciar que llegó el sexto cargamento de vacunas al país. En todo caso, la preocupación del sector médico, del gremio médico, del personal de salud es precisamente el tema de la vacunación. Y el gobierno solo no puede. El gobierno tiene que echar mano al sector privado que ha ofrecido las posibilidades de también comprar y traer vacunas. Si el gobierno le preocupa de repente la parte especulativa por parte del sector privado, bueno, ponga las reglas claras de cuál puede ser el porcentaje de ganancia que puedan tener el sector privado que quiera traer esas vacunas y así podemos nosotros acelerar. Entonces, si no entiende que es necesario que el sector privado nos ayude en el proceso de adquisición y compra de las vacunas, no va a poder resolver el problema. Han señalado, por ejemplo, que el mecanismo COVAX trae vacunas para mediados de junio, julio, lo anunció el gobierno, lo anunció también otros sectores. ¿Qué sucede? Que la cantidad de vacunas que trae este mecanismo solamente abarca para el 20% de la población y para nosotros poder alcanzar el nivel de inmunidad colectiva, de inmunidad de rebaño, necesitamos que el 70% o más de la población esté vacunado. Entonces nosotros seguimos haciendo nuestra exigencia, inclusive recientemente subí un tuit indicándole al presidente Nicolás Maduro, al ministro de la Salud, de una denuncia que yo recibía de 2 hospitales del estado Carabobo, en un caso es el hospital oncológico, que es un hospital de referencia importante de toda la región central, que está prácticamente cerrado, entre otras cosas, porque sus médicos exigen ser vacunados para poder seguir atendiendo pacientes oncológicos, además de la situación de infraestructura y de suministro que tiene este hospital, que está carente de medicinas, de equipos de radioterapia, y otro hospital que también me señalaba su personal que no habían sido vacunados, de que faltaba una buena parte de los médicos por vacunar, era el hospital universitario del Seguro Social, el doctor Ángel Larralde, que es el mejor conocido como Hospital Carabobo. Y así, eso es una pequeña muestra de las cosas que están ocurriendo en materia de salud en el país. Entonces, señalaba yo responsablemente, sin estridencia, que estos médicos están solicitando ser vacunados, porque a pesar de que en algunos casos se ha hablado de que la vacunación se ha llevado en todos los centros Centinela ya completamente, hay hospitales que están atendiendo pacientes, por ejemplo, este caso que te mencionaba, el hospital oncológico que está en Bárbula, en Naguanagua, que a pesar de que no es un hospital centinela para la atención de pacientes COVID, tú no sabes cuándo te va a llegar un paciente enfermo de una enfermedad oncológica que sea portador asintomático o sintomático de esta enfermedad. Entonces, por lo tanto, nosotros hemos venido señalando desde el gremio médico nacional el que se cumpla con el plan de vacunación masivo, que se cumpla con la primera línea de vacunación del personal de salud, de las personas mayores de 65 años, porque es indiscutiblemente una angustia que hoy tiene la población. Y entonces no solamente la pandemia del virus, sino la pandemia de la depresión, la pandemia de la angustia que tiene hoy la gente en la calle. Y la pandemia económica también. Bueno. Ahora, con el tema de la vacunación, diputado, desde el punto de vista del sector privado, parece que lo único que dice que no es el gobierno, hay voluntad por parte del empresariado, de los gremios, incluso la población también lo valora positivamente. ¿Por qué cree que no se ha tomado esta decisión? No lo sabemos a ciencia cierta, porque hemos señalado, inclusive lo hemos dicho en público y en privado, que el gobierno tiene que abrir las compuertas al sector privado definitivamente para que no solamente se pueda cumplir este plan de vacunación, sino que además podamos reactivar el aparato productivo, podamos poner en marcha al país desde el punto de vista económico, porque ciertamente el gobierno le da prioridad al desarrollo, a la parte social, pero es tan importante la parte económica como la parte social. De hecho, si tú no logras desarrollar la parte económica de cualquier país, en este caso de Venezuela, si no logramos estimular el aparato productivo nacional, no vamos a tener desarrollo económico y por lo tanto eso va a afectar de alguna manera y afecta de alguna manera la calidad de vida de los venezolanos y afecta la salud y afecta el bolsillo de los venezolanos. Entonces es necesario que el gobierno entienda que la participación del sector privado es vital, no solamente en el campo de la medicina, de la salud, de la vacunación, sino en todos los campos de la vida nacional. Hay algunos comentarios que comienzan a llegar a través de Twitter, voy a leerlos, tienen que ver con el tema del Consejo Nacional Electoral, que hablamos en la primera parte, y otros, por supuesto, con
el tema de la vacunación. Primera página es la etiqueta que usted puede utilizar para escribir. Por ejemplo, Juan Carlos Valerón dice, el nuevo CNE me parece excelente. No será el deseado con 5 rectores principales apolíticos, pero esto es casi imposible en un país tan polarizado como Venezuela, ciertamente. Ahora cada uno tiene una postura. Hoy podrán ellos impedir que el gobierno siga usando el ventajismo electoral como lo hacen. ¿Qué opina de este tema del ventajismo? Quizás pueda ser, seguir siendo un mecanismo que utilice el gobierno como lo ha usado durante estos 20 años. Pero lo más importante, te repito, es la participación masiva, el antídoto para la trampa, para el ventajismo, para todas estas cosas lamentables que hemos vivido durante estos 21 años, es precisamente la participación masiva del pueblo venezolano. Si usted sale a votar consciente de su responsabilidad que tiene como venezolano y con el país, estoy seguro que nosotros vamos a lograr disminuir la brecha del ventajismo que pueda en algún momento tener el gobierno nacional o cualquier gobierno regional o cualquier gobierno municipal. Entonces, la invitación que hago desde la Asamblea Nacional a todos los sectores del país es a participar masivamente. Ramón Ramos pregunta algo interesante. Dice, ¿qué hacer ahora con el TSJ, que es bastante cuestionado, ya que desproclama electos, sin importar los resultados de electores del CNE? ¿Qué van a hacer con ese TSJ que no es reconocido por parte de la oposición? Bueno, pronto el TSJ también tiene un proceso de reestructuración, un número determinado de magistrados van a salir y también van a ser electos por la Asamblea Nacional. Tenemos que ir recomponiendo el camino de la confianza, tenemos que ir recomponiendo el camino de la democracia con la participación masiva del pueblo venezolano. La única forma, estimado amigo, que nosotros podamos cambiar el sistema de cosas que hoy estamos viviendo los venezolanos y que es responsable de la destrucción de buena parte del país y de que haya destruido la calidad de vida de los venezolanos, es que salgamos nosotros a través de ese mecanismo maravilloso que nos da la democracia venezolana, que es el voto. Hay otro comentario también bien interesante y cuestionado, tiene que ver con la ley de ciudades comunales. Buenos días, dice Luis Méndez. De efectuarse las elecciones de alcaldías y posteriormente se apruebe la ley de comunas, el gobierno podría asignar a estas últimas las funciones de los alcaldes y hacer desaparecer las alcaldías. Bueno, hemos estado discutiendo eso en el seno de la Asamblea Nacional. En días pasados, la fracción opositora de la Alianza Democrática salvó su voto en relación a la propuesta del Parlamento Comunal, porque creemos fundamentalmente que para que se produzca lo que el gobierno aspira, que es la creación de un Estado comunal, se tiene que producir una reforma de la Constitución, porque de hecho, si no es así, estaría violándose la propia Constitución y por lo tanto hemos señalado que se tendría que producir esa reforma constitucional y para ello tendríamos que convocar a un referéndum, para que sea el pueblo venezolano el que decida el destino del Estado comunal. Claro, pero el gobierno insiste que es constitucional. Hemos señalado, bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo. Ellos hablan de la democracia participativa y protagónica. Bueno, qué mejor participación y qué mejor protagonismo la que pueda tener el pueblo venezolano decidiendo sobre el Estado comunal, como lo hicimos en el 2007. En el 2007, en pleno apogeo de la popularidad de Chávez, se consultó al pueblo venezolano y el pueblo venezolano dijo que no. Entonces, nosotros vamos a seguir dando la discusión, la legislativa. Inclusive, ayer nos reuníamos la fracción de diputados de Caracas, de Acción Democrática, estableciendo un plan de trabajo precisamente para ir a las comunidades, porque el gobierno ha dicho, por ejemplo, que ellos están consultando, que han hecho un 1.800 y algo así de asamblea, pero nosotros también la vamos a hacer, pero en definitiva tendría que ser un mecanismo que reforme el texto constitucional a través de un referéndum, la única manera de poder establecer un Estado comunal con el que no estamos de acuerdo. ¿Se escuda el chavismo en la supuesta consulta popular para aprobar? No, la consulta popular es un sí mecanismo. La consulta popular es un mecanismo que establece la técnica legislativa, pero para producir en este caso el proyecto de ley de ciudades comunales, el proyecto de Parlamento comunal, de Estado comunal, se tiene que producir una reforma de la Constitución y se tiene que convocar para ello a un referéndum al pueblo de Venezuela. Además, nosotros, ¿por qué hablar de ciudad comunal? ¿Por qué seguir hablando de comunas si eso representa el siglo XVIII? ¿Por qué no hablamos de ciudades inteligentes, que está en el marco de los Objetivos Sustentables de Desarrollo de la ONU y de la cual la propia Venezuela en el 2015 en Francia, en París y en el 2016 en Quito firmó un acta de participación de crear
la posibilidad de crear un plan nacional de ciudades inteligentes que sí estarían de acuerdo, acorde con los nuevos tiempos que estamos viviendo hoy los venezolanos. Entonces, bueno, esos son temas en los cuales vamos a estar debatiendo y de los cuales vamos a estar invitando al pueblo venezolano a reflexionar. Luis Manuel dice, buen día al diputado, para nadie es un secreto que la mayoría de la oposición la lidera Guaidó. ¿Con qué tarjetas vamos a salir a votar? Porque la secuestró el gobierno y se las dio a Bernabé, de Acción Democrática, etcétera. ¿Es verdad, líder de oposición Guaidó en su mayoría? Yo lamento muchísimo que ese concepto siga en la cabeza de algunos, porque eso no es cierto. Acción Democrática está en las manos y conducida por un hombre que ha sido adeco toda su vida, que fue gobernador de Amazonas varios periodos, fue senador de la República y había sido hasta hace poco secretario de organización del partido. Conoce Acción Democrática, conoce todos los rincones de este país, porque a través de un programa que se ideó en el 2008, que se llama el MAELECAT, que es la maquinaria electoral de carne y hueso, visitó todos los rincones del país. Acción Democrática hoy es un partido opositor al gobierno nacional dirigido por nuestro compañero secretario general Bernabé Gutiérrez. Hoy el tiempo nos da la razón, que era precisamente participar, retomar la ruta electoral del 6 de diciembre. Hoy recibimos muchísimos ataques, inclusive recibimos ataques de personas que hoy están participando, de personas que hoy desean participar, de personas que hoy ya inclusive están postulando sus nombres a los distintos puestos de representación popular. Entonces, demostrando que nosotros teníamos la razón y por lo tanto vamos a continuar. Y ya la lista es larga, tenemos aproximadamente cerca de 18 o 19 organizaciones políticas que estamos estableciendo las reglas para elaborar la maqueta que vamos a presentar para las elecciones de este año. Diputado, gracias por venir a Primera Página. Gracias a usted por invitarme. Bueno, estamos siempre a la orden para escuchar todas las posturas. 8:15 minutos. El diputado Rubén Limas como invitado en esta parte del programa en Primera Página por Globovisión. Ya regresamos.